Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La propuesta que Dios nos hace por Moisés habla de prosperidad y frutos nuevos. La raíz está en la conversión con todo el corazón y con toda el alma, y en la interiorización de los mandamientos. Esa palabra ha de estar en el decir, el sentir y el obrar. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la que viene de parte del Señor nuestro Padre, y la fuerza del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en este domingo. Ya estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos como siempre en esta actitud de peregrinos, caminantes hacia Dios. Escuchamos la palabra de Dios que nos interpela, como siempre, la palabra del Señor que nos llama sobre todo a vivir siempre la ley, el mandamiento del amor. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerte en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí? De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí? De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío. Por tu gran amor, sálvame.
por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja, así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo el Señor. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3
te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos entonces una joya de reflexión, una joya de narración, Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Nosotros a esta segunda partecita le llamamos la parábola del buen samaritano, decimos, ¿verdad? Pero antes de eso viene la pregunta de este maestro. Primero, luego ya un maestro que quiere saber y que está poniéndole a prueba, para ponerlo a prueba. Es decir, aquí, queridos hermanos, nosotros también siempre somos puestos a prueba. Porque ante esta pregunta, que es una pregunta retórica en realidad, porque somos nosotros quienes tenemos que responder, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa pregunta es para nosotros, no es lo tanto para Jesús. O no es que tanto ese maestro está queriendo preguntar, sino que es la comunidad cristiana que se está preguntando y está diciendo, junto a Dios para realizarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo tenemos que hacerlo para ganar esa vida eterna? La vida eterna significa la vida de Dios. Y la vida de Dios significa la felicidad. La felicidad significa la realización. La realización nuestra significa que nosotros en realidad nos encontramos en la plenitud de nuestra propia dignidad, de lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Para qué fuimos creados? ¿Entienden? Eso quiere decir criaturas que fuimos llamados por Dios a esta existencia para ser felices. Y Jesús entonces le pregunta a su vez, es decir, aquí Jesús al mismo tiempo nos hace otra pregunta, y otra pregunta retórica que nosotros de nuevo tenemos que responder. ¿Qué está escrito en la ley? Bueno, en Yamindu Umike, Reikuana la Torah y la palabra de Dios. Eso quiere decir que está escrito, ¿verdad? Como ley en la Biblia, en la palabra de Dios, la Torah. Y esta pregunta es respondida, ¿verdad? La responde este doctor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Una pregunta, dos respuestas. Pero la centralidad es siempre el amor. La centralidad siempre en Dios. No se puede separar. Dios y el prójimo no podemos separar. Como el Génesis capítulo 2 versículo 7 nos explica mucho mejor todavía, ¿verdad? Porque Dios hace, dice, ese muñequito, el Adamá, el Adam, pero después dice, para que tenga vida, Dios mismo sopla en sus narices. Es una forma de decir que Dios entra. Hoy, ¿qué lleva Peñán de Bebé? Qué lindo que es. Entonces la definición, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la esencia de Dios. Somos el resultado del Nefesh. Nosotros le llamamos el alma, el Nefesh, la esencia de Dios. Entonces, amar a Dios, amar al prójimo significa eso, porque cada uno de nosotros tenemos la esencia de Dios en su propia vida. Somos parte de Dios, somos esencia fundamental del Dios mismo. Y por eso de ahí viene toda la consecuencia. Y después se va a centrar en esta parábola del buen samaritano. Pero es lindo y es maravilloso, porque toda la parábola del buen samaritano nos va a hablar al final de cuentas de la caridad, del amor. Al sacerdote y al levita que le interesaba más su rito y su culto. El sacerdote y el levita no le podían tocar a ese que estaba ensangrentado, porque ellos se iban a volver impuros. Al templo para ofrecer mi sacrificio. Lleva lo que me pide la ley.
Sin embargo, este samaritano, que no tiene ley, Yahshua sin ley, sin embargo, él se da cuenta que lo esencial y lo fundamental es que en esa persona, en ese hermano que está ahí, upebe oína la nefesh, upebe oína peñan de yara putucue, upebe jaeo yuhujina a Dios mismo presente, a Dios ensangrentado, al Dios sufrente, al Dios que te necesita y al Dios que te está llamando. Entonces, queridos hermanos, justamente termino simplemente con esa hermosa palabra o esa frase que nosotros tenemos en guaraní cuando decimos justamente por ese que está en el sufrimiento, por esa persona, por ese prójimo que está necesitando de nosotros. Ella añade ya eishubecuera. Ay shiyaranga ya, ay shiyaranga, ay shiyaranga. Pero veamos lo que significa. Dice ay sheyara anga. Esta persona, ay sheyara anga, es la imagen de mi Dios. Este que está aquí es la imagen de mi Dios. She y pupe ayuhua lleva pe ñande yara petú, marangatú la oía pe y pupe. Es el nefesh, la esencia de Dios, queridos hermanos. Qué lindo entonces entender así. Bueno, vamos a pedir esta gracia hoy en esta Eucaristía. Que la palabra de Dios nos invite también a nosotros a ser sensibles. Hay que tu hanguay ya eva y para ni que la ya pare inte ya eva y para ay chiyang anda ya entender la ya ande upebe ya ejina ay sheyara anga. Eres la imagen de mi Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Padre Providente, escúchanos. Padre Providente, escúchanos. Por el pueblo de Dios peregrino en el Paraguay, para que en la dinámica del buen samaritano se acerque con mayor audacia a curar las heridas de tantos hermanos alejados de Dios, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que se acreciente en ellos el espíritu de servicio, imprescindible en el compromiso que asumieron, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por los que se encuentran desamparados al borde del camino, para que cese la indiferencia ante su dolor y crezcamos en la solidaridad hacia ellos, oremos. Padre Providente, escúchanos. Por nosotros, para que tras las huellas de Cristo nos hagamos buenos samaritanos de los demás, comenzando por los miembros de nuestra familia, oremos. Padre Providente, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque esperamos compartir la
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a
Hail, Holy Queen, enthroned above, O Maria. Hail, Queen of mercy and of love, O Maria. Triumph all ye cherubim, sing with us ye seraphim. Heaven and earth resound the hymn, Salve, Salve, Salve Regina. Our life, our sweetness here below, O Maria. Our hope in sorrow and in woe, O Maria. Triumph all ye cherubim, sing with us ye seraphim. Heaven and earth resound the hymn, Salve, Salve, Salve Regina. To thee we cry, poor sons of Eve, O Maria. To thee we sigh, we mourn, we grieve, O Maria. Triumph all ye cherubim, sing with us ye seraphim. Heaven and earth resound the hymn, Salve, Salve, Salve Regina. Triumph all ye cherubim, sing with us ye seraphim. Heaven and earth resound the hymn, Salve, Salve, Salve Regina. Salve, Salve, Salve Regina. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gather today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gather today. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, broken for others, shed until all are fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ
Jesucristo, junto a ti, a tu lado soy feliz. Jesucristo, junto a ti, de tu mano soy. Quiero estar cerca de ti. Sea tu voluntad en mí. A tu lado soy feliz, ahora y por siempre. Así quiero vivir. Lord, I adore you in the blessed sacrament. God, Mary's Son, truly flesh and truly blood. In the heavens, angels lift your name on high. Please accept my praise. All to you, my Jesus Christ. Lord, I adore you in the blessed sacrament. God,
¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.